Buenas noches. Siendo jueves 14 de diciembre del 2023, hago un video, voy a compartir una experiencia de vida en base a un video que compartí, un video de suerte de una introducción educativa en un proyecto que debía aplicarse a nivel nacional. Nicolás tiene dos papás, la moneda ya tiene los colores del movimiento LGBT, las municipalidades también, diferentes instituciones públicas. Entonces estamos en la apertura mental, en el periodo de educación, porque si Nicolás tiene dos papás, tiene que existir un proceso de por qué tiene dos papás, en una programación básica de un niño, de un joven. Y no es algo de discriminación, sino de sentido común. Porque si yo acoso a una persona que no tiene un interés sexual, o genero coincidencias, estimulo o sobreestimulo algo con actitud, algo antinatural, o mejor dicho, antinatural desde un aspecto físico y no psicológico. Psicológicamente, claramente, yo me puedo enamorar de algún tipo de una persona, de algún elemento de la tierra misma, por el hecho de que amo alguna de sus atributos. Entonces, el punto es que hace unas horas atrás compartí un video que se llama We Are Family, y ahí hay una declaración, que es dicho una denuncia que sufrió un joven, un joven adulto de la zona central del país, o centro-sur. Voy a compartir la entrevista terminado este video, para que esté la prueba de que no es, si se pierde el video, si se pierde algún video, desaparece de la plataforma por algún motivo, para que se adjunta como un expediente probatorio. Bueno, ahora voy a empezar. Coincidencias que pueden darse en la juventud, sin experiencia, con una vida deportista, sencilla, honesta, ingenua. Esto habla de mí o de muchas personas. Esto me ocurrió a mí en la década del 2000, yo diría como entre el 2004, entre el 2002, 2006 o 2008, no, 2007. Yo iba constantemente, cuando me trasladé a Santiago, a entrenar al Parque de los Reyes. Entrenaba entre 4 o 5 veces a la semana, con dos o tres compañeros, algunas veces solo, la mayoría de las veces solo, otras veces íbamos a jugar fútbol con diferentes jóvenes del sector, gente de muchos estratos, inmigrantes peruanos, un inmigrante brasileño, los inmigrantes peruanos, muy buenos recuerdos, gente muy educada, gente del casco antiguo de Santiago Centro, vecinos, todos vecinos conocidos, que íbamos y compartíamos agua de la cañería, los días soleados, deportes con gente de tercera edad, con gente de masa joven, algunas veces iban con su familia, los días sábados. Entonces, yo tengo el hábito, en base a mi juventud, de ser deportista. Entonces tengo métodos de entrenamiento. Y el Parque de los Reyes fue una donación hecha por los Reyes de España, el rey Juan Carlos. No sé muy bien la historia, estoy buscándola. Y como lo que ocurre en Chile, muchas veces las informaciones importantes en cuanto a patrimonio y cultura no se profundizan. Entonces tengo muy buenos recuerdos de ese parque en esos años, y muy bien diseñado, armónico, no era charro sobre desechable, tenía una armonía de tierra amarilla, pasto, jardineros trabajando, agua pública. Me parece que en ese tiempo tenían trabajaban con agua del interior de la tierra, no con agua sistema, me parece, no sé cómo será el sistema, pero eran aguas tenían derechos de agua
el municipio. Bueno, el punto es que en una de las ocasiones fui a... yo me iba a entrenar a la altura de Brasil, de Brasil al paralelo al río Mapocho, yéndose hacia la playa, yéndose hacia oriente, o sea, hacia por ejemplo, Viña del Mar. Habían 2 canchas de fútbol de tierra y 3 canchas de futbolito de gravilla, pero gravilla sin ningún tipo de mantenimiento. Y en esas 2 canchas de fútbol, que eran como de barro, también había un complejo de camarines y unas palmeras muy bonitos. Se veían árboles, que se veían aves atípicas, como estos sectores como halcones, cosas así, muy bonito, muy bonito. También algunas veces iba gente a meditar. Después de como 3 o 4 años me tocó ver pueblos precolombinos, como de música espiritual como Alborada, como Tatanka, o sea, grupos que se armonizan con la naturaleza, muy hermoso, muy hermoso. Entonces uno me iba a trotar, trotaba 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, flexiones, abdominales, tiro al arco, 1 contra 1, 1 contra 2 en fútbol, un poco de artes, elongación, estilo como de... en ese tiempo no tenía mucho conocimiento, pero era tipo yoga, entre yoga y elongación. Pilates, quiero decir, pilates. Me tocó ver muchas veces a un caballero que iba a hacer meditación tipo yoga, que se sincronizaba con el atardecer. Y entonces era un lugar mágico, También iban jóvenes escolares, después de su colegio, tipo 5 o 6, iban compañeros, se sentaban en el pasto, algunas de tercera edad. Entonces había un movimiento ciudadano de gente con hábitos que se pueden dar en la vida cotidiana. Pero volviendo al tema cuando fui una de las veces, como les dije, entre el 2002 y 2006, me iba con mi equipo de chuteadores, short y polera, una polera de rugby, y me saludó un hombre como de unos, yo creo que debe tener unos 30 o 40, pero físicamente representaba unos 50, 60. Y me dice, oye, ¿puedo hablar un rato contigo? Claramente, uno no sabe si una persona puede estar armada, y tampoco hay que ser prejuicioso, más si estás en un barrio que tiene un extracto homogéneo, diverso, digamos, en muchos tipos de ámbitos. Me senté en la banca, estuvimos hablando un rato. Me parece que me conocía, porque como yo le dije, ya mínimo eran 2 o 3 años de entrenamiento, si no era un poco más. Y empezamos a hablar sobre la vida. Él me empezó a hablar sobre sexualidad. Después me empezó a decir que le gustaban mis piernas, que tenía muy bellas piernas, que tenía una mirada muy tierna, que a través de mi lenguaje proyectaba que era una persona con un corazón. Y yo le dije que le daba las gracias, estaba bien, sí, pero poco a poco fue pasándose hacia otro lado. Y él me dijo que era un peluquero. Yo le estuvimos hablando sobre el concepto del respeto. Y llegamos al tema de la sexualidad. Porque él fue tratando de llevar el ritmo, no me da lo mismo, porque yo soy un rugbyista, tengo formación deportiva y tengo cultura. Y me dice,
me gustaría practicarte sexo oral. Esto yo ya lo he dicho en los foros, de el antro, sindramas.com, el antro.cl, sindramas.com, en mi página, patagoniarebelde.cl, ronaldramon.cl, y me dijo, es que sabes que me parece muy bello. Me gustaría, y tan tierno que eres, ahora mismo nos vamos detrás, había unos pilares de cemento, donde mucha gente, donde algunas veces iban gente media extraña, y también se escondía. Y yo dije, no, yo no soy homosexual. Y después, de un momento a otro, llegamos al término maricón. Y claramente yo le dije, maricón es quien maltrata a una mujer. Esa es una de las tantas definiciones que di. Y después en la época, esa era la época de Sebastián Piñera, me parece, sí, apareció una campaña, me tocó ver en la tele, maricones que maltratan a la mujer. Entonces son coincidencias que se dan, o Michelle Bachelet pudo ser, no sé, uno de los dos. El hecho es que me costó salir de una manera como caballero, porque realmente un tipo hostigoso, al final hostigoso, maleducado, se puso, debo decirlo, como se obsesionó como si que tenía que cumplir un objetivo, no sé si un objetivo como hormonal, un objetivo que puede ir más allá. Pero cuando me tocó la pierna, ya claramente la conversación quedó hasta ahí. Y no lo quise agredir, nada, porque después pueden existir muchas coincidencias que después me ocurrieron. Si uno le agrede, yo le hablé, y claramente, quizás si uno tiene una opinión en los medios de comunicación de internet, que la tengo desde 1998-97, claramente puede ser tildado por algún tipo de pensamiento prejuicioso. El hecho es que en esa época yo tenía un celular, un Ericsson de los antiguos, un celular piedra. Yo recuerdo que mis amigos, mis camaradas, compañeros de fútbol, que eran de altos extractos, extracto poblacional, así yo se los digo así, pero con cariño, son puros amigos, porque yo no soy tampoco ni rico, no tengo la magia y picardía que tiene la pillería, que te da el tener que ser astuto en una sociedad con tantos prejuicios. Entonces, ahora ocupaba este celular y ellos me decían, oye, ¿por qué no cambias ese celular? Estaban pasando las primeras fases con cámara. Bueno, el hecho es que yo tenía el celular de piedra y en esa época no venía con cámara, ocupado con estas baterías externas. El hecho es que, bueno, ya dije, ya muchas gracias, que esté bien, y me despedí. Y seguí mi rumbo, fui a entrenar. Pasaron algo de 5 días, entre 5 y 2 semanas, y nuevamente pasé por ahí, cuando ya no estaba, nunca más volví a ver a ese hombre. Y habían 2 jóvenes colegiales, policianos, entre unos 13 a 17 o 18 años. Y yo iba con mi short, mis chuteadores, mi mochila y mi botella de agua. Y me dijeron, oye, bueno, en esa época habré tenido, ¿cuánto? Entre unos 22 a 26 años, puede ser, sí. Me dicen, oye, ¿te puedo saludar? Yo dije, no tengo problema, fui de la mano. Y me dijo, oye, no todos los homosexuales somos maricones o malas personas. Yo dije, no, bueno, que tenga buen día. Y seguí. Entonces, el punto es, a los jóvenes, a los más jóvenes, como poco a poco uno va compartiendo información, pero ya de manera más frontal,
y no me han borrado, aunque me han seguido borrando material educativo y de experiencia de vida. Tengan cuidado que muchas veces las coincidencias no pueden ser coincidencias, y que al día de hoy existe tanto interés por formar, doblegar voluntades en base a chantajes sí, éticos, sexuales, tanto, este hizo esto, atácalo por ahí, acosalo por ahí, estudia su vida, ese es uno de tantos ejemplos. Entonces usted sea honesto y verdadero, siempre ético y por la línea recta, y no deje de documentar y fortalecer su mente. No estoy influyendo en su mentalidad, ni en sus conductas, pero algunas veces las coincidencias no existen. Muchas veces las coincidencias no existen. Y como le dije, cuando les dije a ese hombre que maricón es que maltrata a una mujer, y después a los como 3 o 4 meses vi ese spot en el gobierno, me pareció muy extraño. Bueno, ahora les iba a comentar algo sobre... A ver... Ya. Esto es un tema aparte, que se lo dedico al Parque de los Reyes, porque hay que ser agradecido. Somos lo que consumimos. Y si existen espacios públicos que son un lujo, por ejemplo, yo que soy de Punta Arenas, cuando fui a Santiago necesitaba esa conexión con la tierra, esa conexión con lo natural. Y el Parque de los Reyes cumplía esa función, porque el sector céntrico es completamente estéril y la gente cada vez es más estéril, y mucha gente en las noches se aprovecha del hacer destrozos para generar futuros trabajos, o sencillamente empeorar la calidad de vida. O sencillamente para ir destruyendo progresivamente el desarrollo y el bienestar mental de las personas. Porque la mala intención existe, por destruir la calidad de vida de las personas. Entonces, este año fue, me parece, o a principios del año, o al final del año pasado, le escribí a la Casa Real de España, me parece a los Borbón, no sé muy bien, me parece que es la casa, bueno, de hecho es al rey Felipe VI. Hablé con uno de sus asesores o secretarios, después hice una crítica en cuanto a Movistar, al rey, por este concepto globalista. Pero voy a ir al tema de mi llamada. Bueno, para llamar a España no es fácil llamar a España, pero vale la pena por el crecimiento, por los buenos momentos vividos en una obra tan querida. El hecho es que estuve diciendo al asesor que el Parque de los Reyes había cambiado demasiado, y le hice una crítica escrita primero y después cuando hablamos por teléfono, de que el Parque de los Reyes, que representa el nombre Parque de los Reyes, representa el legado en tiempos de autonomía de Chile. Representa un legado para la comunidad, para los hijos de la Madre España, que tenemos mezcla, somos bastardos, productos bastardos de muchas culturas. Entonces le dije que durante la gestión, por ejemplo, de don Joaquín Lavín Infante, de ahí en adelante empezó un deterioro, un trabajo desprolijo en cuanto a la administración del Parque de los Reyes, colocar piscina, colocar arenas, para convertir algo que tiene que tener una tradición, es como ir al museo. Usted cuando va al museo, usted sabe que al museo va a haber arte. Pero ¿qué pasaría si coloco una pollada
o lleno de carros ambulantes, y después coloco un circo. Claramente, cuando ya entra al museo, ya no entra como en la atmósfera y el entorno ya no está, no es del mismo modo. Pero claramente, el modelo económico dice que hay que generar algún tipo de trabajo o algún tipo de inversión para la ciudadanía utilizando a una empresa externa. ¿Por qué no decir? Claro, sí, ¿por qué no? Contratar juegos didácticos. Yo no voy a decir, claramente existe la ley de transparencia, pero yo no sabía decir a quién, en esa época, a quién se le hizo el arriendo de algún tipo de material, el contratar a un tipo de salvavidas que está ahí con las piscinas, el arriendo, como les dije. Entonces, como que se perdió el concepto de un parque de naturaleza donde estaban animales y donde se podía sentir en las tardes, después del riego, el aroma a pasto, el aroma a madera, donde lentamente pasaban carabineros con sus caballos haciendo patrullaje. Entonces, cuando después uno va colocando piscina, tonterita acá, tonterita allá, aparece otro tipo de segmento ya no es un casco de vecino, sino que se convierta otro tipo de cambia como el uso del suelo. Bueno, el hecho es que las aguas de ese parque al día de hoy me parece que fueron concesionadas por 20 o 30 años, fueron vendidas. Seguramente también para generar una piscina por 1 o 2 años, cuando uno hace un balance, entonces uno ve, ¿vale la pena o no vale la pena? Ese cambió demasiado el Parque de los Reyes, por lo que estaba hablando con amigos de generación de fútbol, con vecinos. Ya no es seguro en la noche, pero estuve viendo casualidades que ustedes pueden decir por qué se dan. Resulta, donde yo entrenaba, esto se hizo un parque que se llamaba, como mi nombre, bueno, parecía Renato Poblete, un sacerdote que después apareció unos problemas, me parece, sexuales, algo por el estilo, y se renombró Parque de la Familia. Se creó un nuevo proyecto. En ese sector iba paralelamente el río Mapocho, y llenaron de cemento y agrandaron una carretera, pero llenaron de cemento y taparon las 3 canchas que le daban un toque de pueblo. Esas 3 canchas como que sin mantención. Entonces eso es necesario. Eso es necesario en un centro, si estás en el centro de la capital, es necesario tener una zona como que es como ir al campo, pero estando adentro. Entonces, pusieron el Parque de la Familia, que al día de hoy seguramente voy a hacer el trabajo post-edición y voy a ver si comparto fotos. En la noche se debe llenar de algún tipo de gente que no es precisamente de la familia, con un cemento, bueno, para esa época, cuando ya empezaron el problema del matonaje, por lo que estuve hablando con vecinos, y ya no se podía ir, porque la noche, tipo 2008, 2009, estuve practicando con unos amigos, hacíamos ciclismo desde las 6 hasta las 10, 11 de la noche unas veces, el Parque de los Reyes, Cerro San Cristóbal. Entonces uno hacía un trayecto, pero sí, el Parque de la Familia, que fue Renato Poblete, y que era en esas canchas donde le dije, iban por precolombino a tocar música, a meditar, hacer entrenamiento espiritual, por ejemplo, ¿por qué no?
llenaron de cemento. Entonces en la noche van a tomar vidrios, botellas de cerveza quebrada, orina, vómito, cuchillazos, violaciones, porque han habido violaciones. Entonces el olor ya no es el olor a parque, no es el olor a parque, porque el cemento, cuando tiene algún tipo de contacto con orina, con sangre, con excremento, con el sol, con una lluvia cada vez más, eso es lo otro importante, una lluvia cada vez más escasa. ¿Pero por qué la lluvia es escasa? Porque no hay naturaleza, porque no hay una condensación, una evaporación que va subiendo, haciendo un movimiento. Lo importante que, por ejemplo, era la seca para el comienzo de la colonia, un pequeño riachuelo como un disipador de temperatura en un procesador. Entonces ya no es lo mismo, no es la misma gente, no son los mismos vecinos. Uno va, yo no he ido en los últimos años, porque le dije, he estado acá en la región, pero me han dicho que no se puede ir en la noche. Entonces ya no es un pulmón, y no era cristiano, sino era un concepto natural. Ahora es artificial. Cemento quiero decir, cemento en expansión. Y el punto es que a futuro, para gente joven, va a decir, el Parque de los Reyes. ¿Qué es el Parque de los Reyes? Seguramente algún tipo de, puedes decir, de atentado contra un mensaje subliminal. Eso cortó la transmisión. ¿Saben qué? Que se me cortó, me quedé sin información. El hecho es que resulta que cuando estaba hablando con el secretario del rey, le dije que era un problema el estado actual del Parque de los Reyes, porque si es un legado en época de democracia, de independencia de Chile, donde hubo una inversión maravillosa que se convirtió en algo charro, donde hay una destrucción, donde hay un mensaje negativo y donde mucha gente participamos. Años después uno puede decir que es el Parque de los Reyes para Juventudes Sanas, y uno dice, yo iba al Parque de los Reyes. Que seguramente tú eras narcotraficante o eras travesti o homosexual. Quizás eso va generando a nivel, esto es un poco más de conocimiento metafísico, a nivel de condicionamiento. El Parque Renato Poblete, que tuvo problemas sexuales y que iban travesti, narcotraficante. Entonces se va creando una programación destructiva, y a mí me interesa que no ocurra eso, y más encima artificial, me interesa que no ocurra eso porque la juventud, los animales, la naturaleza, tiene que tener un espacio para descargarse. Ese es otro punto importante, que lo tocaré en algún otro punto, en algún otro video. El descargarse la energía, de estar, por ejemplo, interactuando con estos aparatos, un televisor. Uno va, toca la tierra, toca el agua, hay como una alquimización, los átomos bajan, uno se descarga. Por ejemplo, la estática, la energía cuando uno pasa, por ejemplo, antiguamente cuando comprabas, cuando con tus padres o tu familia compraba cigarrillos, se abría el paquete, y uno le colocaba la mano, jugaban todos los niños, era algo muy común de la época, colocaban la mano y automáticamente el plástico se te pegaba. Entonces, para sacar toda esa energía, que puede ser perjudicial para la salud, se necesitan pulmones verdes, además, como les comenté, del agua. Pero después tú dices, de más adulto también,
¿qué significaron los reyes para Chile? Ah, los reyes, sí, me acuerdo del parque, no, sí, está lleno de traficantes, puta, narcotraficantes, inmigración, asesinatos, violaciones, hace poco lo vi en Mea Culpa. El hecho es que no se puede construir cultura, algo ello. Por ejemplo, si en ese parque, a futuro o en el pasado, pasa alguien importante, como un vecino, un escritor, un vecino, un deportista, y dentro de sus memorias dice: yo me crié ahí, conocí a tal vecino, y es tiempo después dicen: pero dado, son tan raras las fechas, las coincidencias dicen que cambió, ese parque no era así, ese parque dice que tiene toda esta ficha, este prontuario que hay en un registro histórico. Nadie lleva un registro histórico de experiencias de vida, se basa en la buena fe, pero en el Ministerio Público, Carabineros, la morgue, el Servicio Médico Legal, el hospital, se lleva un registro real y concreto, también se puede modificar. Entonces, el Poder Judicial lleva también su propio registro. Entonces, la gente se va alejando de lo bello del arte. El arte, también me tocó ver eso. Me tocó ver muchas veces eso. Bueno, fueron como 4 veces. Me tocó ver a artistas llevando su trípode y dibujando el paisaje de una bella tarde. Entonces, nuevamente le hago la crítica a la Casa Real para que pregunte por qué no existe un interés o hacer una crítica a nivel de Estado. Personalmente, yo le dije que yo no tengo problema si que me derivan alguna autoridad de la región para hacer una solicitud, como lo he hecho acá en Punta Arenas con el caso del busto de don Waldo Seguel, que tuve muy buenas para la reincorporación en la Avenida Colón, cuando existían jardineros, existían, y no resentimiento como en la actualidad, donde se puso cemento estéril, donde van a tocar bandas, a colocar venas, resentimiento, meter dedos en la llaga, destruir. Y la justificación es que, por ejemplo, el presidente actual decía que ese hombre, siendo el juez Waldo Seguel, que fue reconocido por la generación Waldo Seguel fue reconocido por sus mismos, las generaciones de su misma era, o era posterior un poco. Entonces yo le digo cuál es el aporte de Gabriel Boric en cuanto a sembrar resentimiento. Después de colocar esa plaza me parece que es de los derechos humanos, ¿sí? Que es cemento estéril, graffiti, olor a orina, alguna vez feca, microceres excremento, y no precisamente animal, que frente a ese lugar, tirando piedras, quemando una infraestructura de una empresa como Claro. Entonces se pierde la armonía. ¿Ven? La naturaleza, lo verde, baja la agresividad, porque cuando uno pasa y ve, por ejemplo, la paciencia que tiene la estatua del juez Waldo Seguel, que representa orden, y ve flores, uno cuando ve flores no te conviertes en homosexual, porque el homosexual se convierte cuando hablas por la espalda de una mujer, por ejemplo, para alcanzar un objetivo, o siembra cizaña sin tener cultura, sin hacer un balance de la realidad de una época determinada. Entonces, la naturaleza llama a la naturaleza, el agua llama al agua. Cuando hay agua, hay vapor. Si hay vapor, hay nube. Si hay nube, cae el agua llama al agua. La naturaleza llama a tu instinto de naturaleza. Tu instinto de naturaleza, ¿qué dice?
cuando estás en naturaleza, te relajas. Tienes ganas de comer una parrillada, instinto animal. Tienes ganas de amar, hacer una poesía. Entonces ya no piensas en consumo. El cemento es diferente, te genera un estrés, te aleja, ya te alejas de lo natural. Ya no piensas que es la naturaleza, pero te colocan otros objetivos. Te dicen, por ejemplo, es para evitar una futura inundación. O sea, una mentalidad siempre negativa. Una mentalidad negativa con el ambiente de miedo, como juntar mucha agua contener el agua, en vez de abrirla para que haya, como les decía, humedad homogénea. Después, corrientes ascendentes, descendentes, presiones altas, presiones bajas. Compartir el agua. Entonces, el Parque de los Reyes, después uno va a decir, claro, los reyes, sí, los reyes, hace nexo causal, reyes, narcotráfico, violación, homosexualidad visto desde el punto negativo. ¿Por qué les digo punto negativo? Porque la homosexualidad, al día de hoy, como he estado compartiendo, no existe una educación. Yo no puedo ir a un liceo y decir, ¿sabes qué? Me gustas, y te empiezo a tocar las piernas, te quiero practicar sexo oral. Tengo que seguir un proceso lógico, de conocimiento, lógico, respeto, como el caso que le voy a poner después del video, y no de abuso de poder, no de seducción al tiro al acto, porque ese es el punto, pervertir una acción en oscuridad, escondido, rápido, sin sentimiento. Entonces es un proceso, es un vacío, como se diría en derecho, existe un vacío legal. Existe un vacío legal en cuanto a la protección de la juventud. Una juventud que tiene que ver un producto finalizado sin una preparación. Ves una pizza, pero ¿cómo se prepara la pizza? ¿Es una pizza con cocaína o es una pizza natural? ¿Una preparación más natural? ¿Cuál es la diferencia entre consumir una pizza con cocaína a consumir una pizza natural? Que genéticamente la gente ha consumido pizza. O una manzana normal, una manzana transgénica. El hecho es que ojalá que claramente los reyes deben tener un itinerario gigante por su rol como jefe de Estado a nivel global, no de gobierno, dependiendo del gobierno del reino o del país, etcétera, o de la nación. Pero existen los embajadores, existen los círculos. Está el círculo, por ejemplo, tenemos el caso de los judíos, el círculo israelita. El círculo israelita está organizado en casi todas partes. Siempre está influyendo en su doctrinariamente a nivel de fe, en muchas sectas. Entonces, los españoles que hay en Chile, en la zona central, que se identifican con su cultura, deberían, a nivel como una crítica de un magallánico, de un provinciano, que no tiene por qué hablar mal de un porcentaje de mi sangre, que algunas veces uno habla mal pero le da una concepción de prueba. Debería poner ojo, porque a futuro van a decir se pierde la identidad nacional. Eso es, se pierde la identidad nacional de dónde venimos. Somos nuestros padres de la patria, primer padre de la patria, y así criollo, español, después porcentaje inglés, bueno, europeo con mestizaje precolombino, criollo. Entonces hay que cuidar nuestra identidad, tenemos que cuidar nuestra identidad, porque puede existir algún tipo, esto suena, puede sonar como una conspiración, pero muchas veces
perdemos el concepto de sangre, identidad de sangre, y nos ponemos en una estructura mental, espiritualidad, religión. Entonces, ¿qué más importante? Tu origen de sangre, tierra. Consumo manzana de Chile, soy chileno. Tomo agua de Chile, soy chileno. Somos lo que consumimos. Es importante amar lo que tenemos. Es muy importante amar lo que tenemos. Bueno, ahí voy a seguir unos estos días compartiendo más información. Fueron muy buenos años y espero que los jóvenes, quizás más de algún joven o adulto, ya hasta la edad de 40, 30 años, quizás tuvo las mismas coincidencias. Y después digan, no, si él iba al Parque de los Reyes, y puede ser un Parque de los Reyes en otra parte. Ah, sí. A mí también, por ejemplo, acá en Punta Arenas me gusta ir hago videos algunas veces, voy al Parque Chaunco, que queda en la entrada de Punta Arenas, y también se convirtió en un lugar completamente diferente. Que van en las noches, o iban en las noches, por lo que me enteré a futuro, me enteré años después, no iban precisamente a hacer cosas a hacer un contacto con la naturaleza. Entonces claramente después dicen, le dicen, pueden decir, usted tiene un contacto, usted va a los parques, si va a los parques en las tardes, en las noches, es porque va, claro, usted ya sé cuál es su corte, así es la gente, así es la realidad. O sea que hay que tener cuidado en la separación. También, ¿por qué no? También sí, mire las coincidencias, lo que va saliendo. ¿Cómo está la Plaza de Armas en la noche? En la tarde. Entonces, yo voy al Parque de los Reyes. ¿Qué pasa en el Parque de los Reyes? Voy al Parque Chaunco. ¿Qué pasa en el Parque Chaunco? Voy a la Plaza de Armas. ¿Qué pasa en la Plaza de Armas? Qué extraño que esté ocurriendo eso en Chile. Y quizás no solamente sea en Chile. Lo natural, ir a leer un libro, y ir a trotar, ir a jugar un partido de fútbol, deportista, y te encuentras un encuentro casual, te sacan una foto, ¿por qué no? Un deportista, te sacan una foto porque saludaste, porque hablaste, te tocaron la pierna, otra foto, y después sencillamente un círculo de lo que se dan. Después, claro, después viene la doctora Polo, caso cerrado, la jueza. Entonces la mente ya no funciona una mentalidad de limpieza. Te hacen un juicio, se crea algún tipo de comentario malintencionado, algún tipo de teoría. Estaba pensando, a ver, esto no es que yo tenga algún tipo de resentimiento, pero estaba pensando, he visto muchas interpretaciones, textos escritos, textos antiguos, de información contra información, donde, por ejemplo, un texto como el Talmud, donde existe comentarios o versiones de pensamientos de otros personajes, de otras culturas, de agentes foráneos, negativos, repetitivos, descalificaciones. Entonces, claramente, tiempo después, ¿cuál es la cultura que prevalece? ¿Cuál es la cultura que prevalece? La que cuida su cultura, adquiere una identidad nueva, o la que siempre está generando un ataque, una visión de elevación que la ha estado compartiendo, de proyección mental, de escrita, decretos, y se dan casualidades, repeticiones, patrones comunes. La gente no se atreve a opinar. Después aparecen excesivos de nuevos pensamientos que ponen una repetición
o una degradación, una repetición a comportamientos sociológicos antiguos, en cuanto a interpretación de realidades, más que vivir en el presente y en tocar la mesa, en pensar de que tengo una familia con un origen definido, real, y vivir de fantasía y pajaritos. ¿Pajaritos? ¿De dónde vienen los pajaritos? ¿De dónde vienen los pajaritos? ¿A quién hay que enviarle dinero a esos pajaritos? Bueno, y cuando aparece gente que no se quiere integrar, claramente tiene problemas sociales, problemas de muchos aspectos. Se los dejo hasta aquí. Nunca dejen de respetar cuando te respetan. Eso es el punto principal. Nunca dejes de respetar cuando te respetan. Siempre hay un tiempo de estudio y análisis. Y estudiar, y nunca dejar de estudiar. Y tener, yo tengo una concepción muy respetuosa, por ejemplo, por pueblos precolombinos. El instinto del lobo. El lobo, por ejemplo, o el águila. El águila también, que es un animal universal del cielo, del universo y del cielo, que está en la cultura griega, por ejemplo, de los pueblos nórdicos de Estados Unidos. Pero está el lobo que se conecta, que tiene el instinto del maestro tierra, que aprende del águila. Nunca dejen de tener el instinto de protección y de cuestionamiento, por muy fantasioso, por muy lógico que pueda parecer. Siempre cuestione. No es necesario que diga su opinión, pero ya va a quedar en el subconsciente. Y si usted hace deporte, genera energía en el cerebro, genera nuevas conexiones neuronales, toma agua, el cerebro, tarde o temprano en el subconsciente, independiente si hay telepatía, arma psicotrónica, va a llegar a un tipo de solución armónica. Y no deje de escuchar música de fuerza y armonía, como Wagner. Wagner eleva una marcha. Entonces, cuando tú tomas mucha agua, tú tienes en el cuerpo mucha agua. Para tener flexibilidad de movimiento hay que tener agua líquida. Entonces el agua se armoniza la estructura del átomo de la piel con la música y con la neurona. Entonces, tarde o temprano, por mucho que te ataquen el cuerpo, todo se va a armonizar y va a generar un patrón lógico. Pero para pensar bien hay que actuar bien. Y eso es lo fundamental. Porque si yo programo un computador para generar 1, 2, 3, 4 plataformas, una que destruya, siempre esté 24/7 generando decretos de destrucción. Eres inferior. A nivel de subconsciente vas a vivir en caos. Y a nivel consciente vas a vivir en caos. Porque te estructuraste más claramente, vas a hacer daño. Pero es que hacer bien va a triunfar. ¿Por qué? Porque vive en paz, porque duerme bien. La gente que no piensa mal, proyecta bien. Así que no te canses de proyectar bien. Quizás tengas después algunas coincidencias, ¿saben qué? Y eso se lo comenté hace como 2 semanas atrás. Alguna vez opino mucho en internet. He tenido eventos que me hacen ocupar algunas veces lente. Y no es por droga. Es algo que tiene que ver con psicotrónica y telepatía. Es una opción, es una visión subjetiva, pero que no solamente me tocó experimentarlo a mí, he hecho estudios. En mi familia también le pasó eso, parte de mi familia, que ya al día de hoy están muertos, que están fallecidos, que también vivían una vida tranquila. El punto es que tienen que programarse para actuar correctamente y ser fuertes. Porque ahora me acuerdo por qué era. Si yo
genero sectas que repiten pensamiento negativo, ocupo artefactos artificiales o pinturas para proyectar algo también negativo. Claro, me puede provocar una pesadilla, imagínense una pesadilla a un joven que quiera dibujar, cuando es joven hacer deporte y dibujar, que se ponga a escribir y que no tenga conocimiento de hacer maldad, como un animal de la naturaleza, que sencillamente quiera crecer y que de repente tenga sueños sexuales, por ejemplo, que son antinaturales. Claramente se puede, usted no sabe el poder del decreto, el poder de la mente, si tenemos el caso del experimento de la rendija. Entonces, usted actúe siempre bien, porque toda esa gente, estos conocimientos fueron borrados por fanatismo religioso. Pero esto es como el pasto, como el musgo, diría más bien como el musgo. Usted puede tratar de sacar el musgo, pero el musgo va a volver a salir, porque es una programación, por así decirlo. Es una manifestación del interior de la Tierra con la sincronización de las estrellas y de la energía de las estrellas. Y ¿cómo se podría decir? La vida de las estrellas es la vida de la Tierra. Tarde o temprano el conocimiento vuelve a salir. O sea, usted proyecte bien. Guarde estos conocimientos, experiméntelos. No sea confiado. No confíe en lo virtual. Escríbalo, guárdelo en un disco de oro, en un disco de plata, un disco duro, como una escritura antigua que se guarda o se imprime en hojas de oro. O en hojas o en piedra. Todo tiene también un concepto de decretos. No confíe, porque si yo le digo que al día de hoy hago algún tipo de canto, creo algo nuevo, y que de aquí a 20, 30 años lo canto nuevamente, y lo canta otra persona, y después otra vez otra persona, y así continuamente, se va generando una onda, como nos dice la cultura hindú. Entonces un conocimiento es una sincronización a línea de tiempo y espacio, de diferentes patrones de pensamiento, distintos pensamientos subjetivos, pero que se sincronizan con un lenguaje, como un mantra, pam, pam, param, pam, 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 una señal. Pero usted tiene que tener mucho cuidado, en cuanto a lo que proyecta, y esto también tiene que ver con ciencia. Ve que esto es una charla que va desde lo que es actuar bien, limpiamente, aprovechar bien el tiempo. Las leyes de la física no son, hasta el día de hoy, no existen muchas interpretaciones. Es decir, nos falta conocimiento y se ha cerrado la parte mística. Se ha cerrado mucho la parte mística por crear corrientes que van en caminos ciencia, espiritualidad. Tienen que tener mucho cuidado porque hay un conocimiento, ciencia, espiritualidad, que va así. Pero hay un conocimiento de ciencia y espiritualidad que va así. Y ese conocimiento de ciencia y espiritualidad que va así no es para todos. Y hay otro conocimiento de ciencia y espiritualidad que va creando ciencia y espiritualidad. Porque va creando ciencia y espiritualidad. Porque al igual que el experimento de la rendija, usted puede proyectar. Pero usted, ¿cómo sincroniza algo con el pasado? Por ejemplo, con un mensaje repetitivo, telepatía, un rezo, pam, 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 me están llamando, estoy sincronizando una suerte de movimiento de estrellas del espacio. ¿Por qué no? Eso voy a hacer después otro post sobre eso, pero es conocimiento que no se puede borrar. No podemos, como les dije,
Si algo tan minúsculo, un microbio, intenta doblegar y creerse controlar y quiere controlar todo, está perdido. Porque las leyes de la física siempre van a prevalecer: la luz, el orden, el arte, el autosacrificio, el camino del héroe, la sincronización con el bien del planeta. ¿Y cuál es la sincronización del bien del planeta? El no ser dependiente del planeta, sino crecer por aquí. Crecer por aquí, construir herramientas básicas y trabajar con herramientas básicas cada vez más eternas. Pero claramente, ¿eso se está dando en la actualidad? ¿Se está dando en la actualidad o no se está dando en la actualidad? Entonces, por mucho que intenten manipular el modelo, usted tiene que ver el pasado. Hay maestros que creen que pueden trabajar, bueno, ellos creen cantidad versus calidad, pero un maestro quizás tome un alumno, 5 alumnos, 10 alumnos, pero los trabaja todos los días. Y el que trabaja el que cree que el número va a superar la cantidad, son conceptos errados. Hay que hacer un estudio por cada una de las cosas, porque hay algunos que les interesa acaparar todo, como acaparar el agua, como acaparar el oro, acaparar el papel. Pero al final del día tú le preguntas cuánto es 1 más 1 y no van a saber, porque nos encargaron de esculpir, aprender a sacar lo mejor, estudiando los atributos y capacidades que se pueden sacar a ese proyecto, a esa persona, porque ellos querían estar allá, querían estar acá. Pero cada sector tiene diferentes influencias desde el punto de vista de geografía, de plantas, de árboles, de animales. Eso es la percepción de la realidad. Como si yo ahora le dijera a un ruso, yo a ti te voy a mandar, y después dice, o te voy a generar un tipo de modelo de este modelo rígido, pero es que lo que pasa es que en Rusia no tenemos nieve, y claramente que no puedo estar corriendo todos los días, si en invierno dura 4, 5, 6 meses o más. Entonces claramente ellos tienen otro tipo de pensamiento. Hay que respetar a las culturas del pasado, que sabían trabajar. Y cuando hablo del pasado pasado, que trabajaban con piedra, no las que generaban y que rendían culto a las estrellas y a la tierra. Bueno, dejo esta charla hasta hoy. Tengo muchos comentarios que hacer, pero ahora estoy trabajando en este momento estoy creando música. He cambiado el concepto, estoy tratando de ir más atrás o ir mejor a una visión griega con algo evolutivo, de música con cultura, pero es una fusión en evolución del pasado. Volviendo al pasado, estoy tratando de hacer una fusión de Grecia principalmente, Roma, que respetaba Grecia, Roma, Grecia, Egipto, Grecia, nórdicos, y hacer como una actualización con los pueblos precolombinos, y crear un respeto como una biblioteca. Pero lo que sabía mucho de pueblos que residen en naturaleza son los pueblos precolombinos, que han sido vulnerados y ridiculizados. Y he aprendido mucho, por ejemplo, de los pueblos, de estos grupos altiplánicos, amazónicos, como Alborada, como Tatanka, a ver qué otro más. Bueno, hay hartos nombres. Es que yo me quedo con las canciones y con los ritmos que me gustan. Y claramente uno hace después un reconocimiento y he tratado de fomentar en mi región que tenemos festivales de música folclórica, Festival Folclórico en la Patagonia, pero que algunas veces también toca ritmos foráneos. He tratado de incentivar dentro de los vecinos. Voy a tratar nuevamente de hablar con la parte de relaciones culturales de la municipalidad, para ver si existe la posibilidad de traer al grupo Alborada.
porque es un grupo que crea, uno siente una conexión con la tierra, los niños, cuando uno ve los videos, los niños y la tercera edad, la gente anciana, he visto los videos, tiene otra mirada, tiene una mirada diferente, tiene una mirada que no es algo frío, es como un amor, como que si se recibiera el abrazo o el amor de una madre. Y eso es como una conexión con la tierra. Entonces, para una zona como Punta Arenas, que tenemos una mezcla racial, que es una mezcla de muchas colonias, Alborada generaría un nuevo tipo de percepción o conexión con la realidad de los pueblos originarios de Punta Arenas, donde existe un vacío que se perdió por el proceso de colonización. No voy a entrar a hacer una crítica, porque uno es un producto de una sociedad mezclada. Yo no podría juzgar al Guato Ceguera, al Chancho Colorado y tantos otros más por eventos de colonización, eventos de civilización, una civilización que va en constante progreso. Quiero decir, un progreso que al tiempo antiguo era duro, el clima era más duro, y ellos eran más armónicos, eran muy armónicos, pero les faltó desarrollar la parte intelectual, en el sentido de la escritura. Pero seguramente los inviernos eran tan duros que la sobrevivencia era realmente una hazaña, como ya vimos que pasó en el caso de Puerto de Hambre. Entonces, tiene que existir un respeto a las culturas precolombinas, pero no fanatismo, ni crear cizaña. Y saber reconocer de que si a mí me dicen que perfectamente uno puede tener una línea ideológica mental de que tengo influencia cristiana, pero si me dicen que hay una obsolescencia programada, que tengo que besarle la mano a tal persona, y que es una persona, que si yo agarro una pistola, o si le digo que tiene que despertar saltando del Dreams o del Costanera Center, no despierta y se muere, entonces claramente no me va a servir esa concepción, porque tengo antecedentes históricos de culturas del pasado como la griega, que pasaron por manifestaciones, por eventos parecidos de destrucción ante un avance de una nueva religión, que era sometimiento de cordero rebaño. Pero está el pastor, y el pastor se come al cordero. Entonces no me interesa, yo soy de América al final del día, y todos tenemos una suerte de micrófono. Entonces ya he compartido otros videos, existe tecnología, existe culto Egipto, ahí está el desarrollo de esa parte de la telepatía y otras artes del pasado. Bueno, nuevamente se repite la información, porque nadie quiere estudiarla, o existe manipulación para decirme, por ejemplo, que con este aparato puedo resolver, así con un simple programa, puedo administrar una ciudad, pero al final del día no veo el programa y no sé cómo funciona esto. Entonces, más fácil era ocupar una calculadora básica o un ABAC, que me enseñaba conceptos básicos de pensamiento.
O sea que en vez de ocupar algo que me da un resultado, como el caso de Nicolás tiene dos papás, el abaco me enseñaba el concepto, por qué se formó el cálculo de este aparato. Entonces, primero se parte por el cimiento, el abaco, y se va avanzando, binario, escritura, No saco nada, un producto final, donde al día de hoy también podría colocarle un plug and play en la entrada de audio y generar algún tipo de onda. Un tipo de onda, por ejemplo, en vez de colocarle un micrófono, en vez de colocarle un audífono, le coloco algún tipo de dispositivo que trabaje a nivel de tipo onda alfa, gamma, etc., a nivel mental. Y coloco, por ejemplo, hola acá, aprieto el botón y me llega al cerebro. Entonces, a ese nivel podemos llegar. Pero, ¿vale la pena? ¿Vale la pena en base a los comentarios que les he dicho? ¿Vale la pena? Para alguien bueno que quiera armonizarse con el mundo, con la realidad, no vale la pena. Porque todas estas sectas o grupos de control, vean cómo viven. Ciudades santas, país de dioses, vean cómo viven. ¿Tienen paz? No tienen paz. Tiene que ser todo sintético. ¿Tienen limpieza? No tienen limpieza. ¿Tienen riqueza? No tienen riqueza. Tienen esclavitud. Entonces, claramente, yo soy americano. Bueno, que tengan muy buenas noches. Se despide desde la Patagonia, René Ramón Pobletarismo. ¿Cómo ocurrieron los hechos, caso? Yo no sé qué si será delito esto, pero él dañó mi honra como hombre que soy. Él me dañó psicológicamente. Él me trajo engañado, me llevó engañado para Chillán, ya me llevó al motel Nevada, me dijo que ahí iban a estar unas amigas. Ya yo le creí, llegamos al motel, en la cabaña 25, entramos y yo veo que no hay mujeres y le digo, ¿qué onda? Y me dice, no, es que me van a llamar al tiro mis amigas. Y ahí me dice, ya yo entré al baño y ya, por unos 10 minutos sonó el citófono y me dice él y yo siento del baño que él le dice, no, nada, gracias. Ya salí del baño, me había mojado el pelo y lo encuentro encima de la cama completamente desnudo, sin nada de ropa, sin nada, lo que es nada. Y me dice, ¿por qué no me chupáis el pico? Así tal cual, ¿por qué no me chupáis el pico? Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Y ahí yo le eché una elevada, que te creí, tal por cual. Y ahí unos palabrazos y me empezó a decir cosas que a mí no me interesaban, que a él siempre le han gustado los hombres, que estaba enamorado de mí, y cosas que a mí realmente no me caían. Yo realmente ahí estaba llorando, que te creí, tal por cual, yo soy bien hombre para mis cosas y nunca te voy a hacer esas weas ya. Y salí de ahí aterrado, pesqué toda su ropa, lo que es celular ya desde la camioneta municipal, que yo salí en la camioneta municipal que él andaba manejando, ya, y ahí pesqué el citófono por miedo que él llamara a los carabineros y que dijera que yo lo había robado. No había nada que hacer, fui ante un amigo, él llamó a un amigo y él le aconsejó que había que llamar a los carabineros. Y todo eso fue lo que pasó, pero yo en el camino de Chillán no sé cómo iba en la camioneta, no sé ni a qué velocidad iba, así me eché como 15 minutos, iba totalmente aterrado. Marcelo, el hecho de hacer esta denuncia también es un tremendo valor de parte tuya al enfrentar una situación como esta, porque es un alcalde poderoso, abogado sí, más sencillo. Sí, esas cosas me decía, cuando yo estaba saliendo de la cabaña ahí, él me decía, si a vos, pobre weón, nadie te va a creer, yo soy el alcalde y todo el cuento, nadie te va a creer, yo tengo más plata, pobre weón, me decía, nadie te va a creer. Y ahí donde fui que yo le dije que vos te presentáis en el desfile y yo te voy a dejarte la cagada, le dije, porque vos, para que la gente sepa la cagada de hombre que eres. ¿Qué opinas tú de lo que él dice que esto es como un caso Spinac, que es un tongo? No, yo realmente no tengo por qué hacer estas cosas, hacerme daño a mí. Yo realmente estoy mal psicológicamente ahora por lo que él me hizo. Yo nunca pensé que él iba a ser así tan... ¿Tú eres padre? Sí,
un daño a mi familia, mi madre ha sufrido caleta.